está ya el problema donde anatómicamente hay cambios, corresponde a la cirrosis, y la falla hepática aguda está separada de los anteriores porque no está asociada a ellos. Cuando hablamos de pruebas de función hepática, tenemos que considerar que el hígado tiene diferentes funciones. Las que se consideran más específicas son aquellas que están dentro de la célula. Las transaminasas, ALT y AST, son los términos que más se utilizan actualmente, pero es lo mismo que decir TGO, TGP. Y luego la lactato deshidrogenasa, que esa sí no se utiliza tanto porque tiene otros motivos por los cuales se modifica. Luego está el hecho de que tenemos que recordar que el hígado tiene más o menos una arquitectura doble. El hepatocito se va a comunicar por la parte externa con el torrente circulatorio, por la parte interna con toda la vía biliar. Entonces, si la vía biliar se encuentra afectada, lo que más frecuentemente se va a modificar es la fosfatasa alcalina con la gamma-glutamil-transpeptidasa, que es GGTP. Se prefiere trabajar unidas para que la sensibilidad sea mayor. Luego, el hígado también es una importante área de síntesis. Aquí se consideran dos circunstancias: la síntesis de albúmina y la síntesis de factores de coagulación. Los factores de coagulación no se dosan independientemente de forma general, por lo tanto, recurrimos al TP, que es el que nos va a ayudar en la mayor parte de casos. La bilirrubina es parte del metabolismo y cuando dosamos bilirrubina tenemos que tener en cuenta dos cosas. Generalmente se dosa la total y la directa, ¿sí? Si no le llega bilirrubina indirecta es porque la mayor parte de veces el laboratorio no tiene reactivo para indirecta. Entonces, ¿cuál es la indirecta? La resta, ¿cierto? Pues no es que se perdió, no es que pasó nada, es que es el cálculo. Si se olvidaron o cualquier cosa, igual vale para el cálculo, ¿listo? Es mucho más frecuente que el reactivo sea a nivel de bilirrubina directa. La TGO tenemos que aprender sobre todo que está más asociada a problemas de infarto agudo de miocardio. ¿Por qué tenemos que aprender eso? Porque las enzimas específicas del miocardio no van a estar disponibles en todos los centros. Cuando tienes un centro pequeño, es muy probable que tengas transaminasas. Entonces, la elevación de la TGO no es específica. En algunos casos, sobre todo en los índices, sí te va a ayudar. Pero si tienes una TGO elevada, sola, piensa mejor. En primer lugar, en infarto de miocardio, luego puede ser que haya daño en riñón, músculo. ¿Por qué? Suelen ser pacientes que de pronto un día dicen vamos a correr la maratón. ¿Por qué? Porque pueden. No se han preparado, no han entrenado y terminan en emergencia con todo hecho, con mucho dolor en primer lugar, y luego las enzimas están por todo lado. Si el paciente no tiene nada más que una mala decisión en la vida y bastante dolor, ¿listo? Entonces, luego tenemos la TGP. Esta sí es mucho más específica, casi solamente está en el hígado, y su elevación a que está asociada a daño hepatocelular, eso es lo que vamos a ver ahorita, y en otros lados es muy poco probable, pero sí, lo mismo. El mismo que se fue a correr la maratón puede tener una discreta elevación, ¿listo? Pero generalmente es daño. Por lo tanto, ¿qué cosa es mejor? Hacer un índice, ¿sí? Una medición sola no ayuda tanto como relacionar dos mediciones. Entonces, ¿qué haces? Primero, pones la TGO y luego la TGP. Lo normal es que esté menos de 1, ¿sí? Pero si es que está muy bajita, ¿qué significa? Que la ALT se ha subido muchísimo y por eso hablamos de hepatitis. ¿Cuáles son las hepatitis más frecuentes? Las virales. ¿Cuál es la más escandalosa de las virales? La A. ¿Las demás? No. Si es que tienes un valor de 1 a 2, generalmente está asociado a cirrosis. Acuérdense que habíamos dicho que cuando ya pasamos de daño hepático, nos preocupa la cirrosis. Cuando tienes valores altos de 2, pero menos de 5, ahí tenemos que sospechar el consumo de alcohol, ya sea agudo o crónico. ¿Por qué? Porque a veces el paciente viene por otra cosa, tiene infección urinaria y le encuentras las transaminasas alteradas. O si no, es una hepatitis sistémica. La de paracetamol viene a ser mucho más frecuente y también lo vamos a ver. Pero ¿por qué tiene que preocuparles este tipo de hepatitis? Porque es muy frecuente que pase desapercibida. ¿Cuál es el caso de la hepatitis isquémica? La disminución de la presión arterial. Generalmente, cuando baja la presión arterial, ¿qué es lo primero que revisamos? Riñón, ¿cierto? Y nos olvidamos que
el siguiente en afectarse es hígado. Por eso, jóvenes, cuando la presión arterial está baja, es muy importante recuperarla, ¿sí? Porque va a haber más daño. Usted dice, no, tiene 100 de presión, y tú dices, sí que, no, se desmayó la compañera, está con 80 de presión, y tú, es muy importante entender que la recuperación de la presión baja debe realizarse lo más rápido posible. Si tenemos un índice mayor a 5, pensemos en músculo, ¿sí? Sobre todo en pacientes que hacen pesas o si no, que han recorrido grandes distancias. ¿Listo? Habíamos dicho que la fosfatasa alcalina nos va a hablar sobre todo de la vía canalicular. ¿Por qué nos interesa esto, jóvenes? Porque tenemos que decidir si es que este pacientito es de medicina o de cirugía. Ahorita vamos a ver el algoritmo. ¿Listo? Entonces, si es que fosfatasa y GGTP están elevadas, es así, es colestasis. Si no, hay que ver que puede ser algún problema de otro origen. Generalmente, fosfatasa está asociada a alteraciones óseas y está frecuentemente elevada en embarazo sin estar asociada a enfermedad. La fosfatasa, eso sí hay que vigilarla en enfermedad renal, porque generalmente la enfermedad del huesito está asociada a enfermedad del riñón, sobre todo cuando es crónica. El índice R te relaciona la ALT, que es la específica de hígado, con la fosfatasa alcalina. ¿Cuál es el objetivo? Saber si hay predominio de daño en célula, si hay predominio de colestasis de la vía, o si el patrón es mixto. ¿Qué creen que sale más? Patrón mixto, porque hemos dicho que es lo mismo, ¿cierto? Los hepatocitos. De un lado el conducto biliar, del otro lado la parte circulatoria. Entonces, por eso es de que los valores no son absolutos. ¿Listo? Es muy importante analizar los otros patrones que estamos revisando para ver cuál es el origen de este. ¿Listo? La gamma-glutamina transpeptidasa, junto con, esta es la última de las transpeptidasas. ¿Por qué las transpeptidasas son importantes, jóvenes? Tienen que entender que las proteínas que existen en nuestro cuerpo no vienen de fuera, como así. Todo lo que se utiliza en las células se tiene que sintetizar. ¿Listo? Y la transpeptidación es una forma de rescatar aminoácidos. Sobre todo, si es que uno consume proteínas, no van a ir directamente a ninguna parte. Tienen que pasar por metabolismo. ¿Listo? Entonces, eso de consumir colágeno para que vaya a las articulaciones no es 100% efectivo. ¿Listo? Sino que depende. Si tú tienes los aminoácidos para sintetizar la proteína X, es más probable que aumente. Detalle, si tu cuerpo necesita otra cosa, pues se va para el otro lado y ya está. Entonces, por eso las transaminasas son muy importantes para poder recaptar la mayor cantidad de aminoácidos, porque sí, son muy importantes en la dieta. Entonces, la gamma-glutamina transpeptidasa no es específica de hígado, está muy asociada con daño en alcohol agudo o crónico, y también va a estar bien elevada en las hepatitis agudas. Por eso hemos dicho que es muy importante que vaya junto con la fosfatasa alcalina para establecer un patrón colestásico. Entonces, ¿qué pasa cuando yo doso las dos? Aquí tengo las fosfatasas y aquí tengo la GGTP. La fosfatasa sube un poquito y esta está elevada, entonces esta es una enfermedad que habíamos dicho mixta, ¿no es cierto? Hepática o viral, no se sabe exactamente. Si esta está la fosfatasa bien elevada, con la GGTP elevada, esta es la que nos interesa. ¿Listo? En el patrón colestásico, ¿quién tiene que estar más elevada? La fosfatasa alcalina. Si tienes solo la fosfatasa elevada, es más probable que sea del huesito, y si es que tiene la fosfatasa normal con la GGTP elevada, es más probable que sea por alcohol. ¿Listo? Muy bien. En el caso de las bilirrubinas, están asociadas a el metabolismo de los glóbulos rojos. Por favor, la mayor parte de veces el patrón es a predominio de bilirrubina directa. ¿Por qué? Porque el hígado está funcionando. El hígado es un órgano bastante grande y puede compensar bastante bien. ¿Dónde está el detalle? De que la bilirrubina indirecta o no conjugada va a incrementar dramáticamente cuando se destruyen muchos glóbulos rojos. En los adultos, esto te va a permitir evidenciar generalmente dos patrones: si hay daño en las células hepáticas o si es un problema de hemólisis. ¿Dónde está el detalle? Los niños. La bilirrubina va a hacer que el paciente se ponga amarillo, ¿cierto? Eso sí. Normalmente en un adulto no va a tener mayor problema, ¿sí? Le va a picar la piel por es irritante y todo eso. ¿Dónde está el problema?
en los recién nacidos. Los recién nacidos, sobre todo si tienen menos de una semana de vida, ustedes están en pediatría, creo que no les toca nada, pero bueno, igual tienen que saber eso. En el caso de ellos, recuerden ustedes que su hemoglobina es diferente a la del adulto, ¿sí? De acuerdo a las clases de biología, ¿cuánto tiene que tener de hemoglobina un recién nacido? 14. Es bastante, ¿no es cierto? Es un poquito más, 17 a 22, pero de promedio le ponemos 20. Pero eso no es normal en un ser humano, ¿verdad? Entonces, tiene que hemolizar todos los glóbulos rojos que le sobran para llegar a un valor normal. ¿Cuál de las bilirrubinas va a estar más incrementada? El problema en los recién nacidos es que la barrera hematoencefálica no está sellada. La elevación de la bilirrubina va a ir a pegarse al sistema nervioso central y eso puede generar daño permanente. Por eso, en el caso de los recién nacidos hay que entender que la ictericia tiene avance cráneo-caudal. ¿Listo? Entonces, primero que se va a poner amarillito, los ojos, luego la carita, luego va avanzando. ¿Dónde deben preocuparse en serio? Cuando está entrando a la pancita. ¿Listo? En el ombligo ya tienen daño cerebral. ¿Me han entendido? Entonces, en los recién nacidos, apenas está avanzando la ictericia, hay que evaluar cómo vas a comenzar a tratar a este paciente. Si está llegando a la pancita, lo hospitalizas. Eso tienen que entenderlo para que no haya problema, porque luego no hay forma de arreglar eso. ¿Entendido? Entonces, normalmente siempre hay destrucción de glóbulos rojos. Esta va a generar bilirrubina no conjugada que viene aquí y se conjuga. ¿Para qué? Para que se vuelva soluble. Cuando se vuelve soluble, jóvenes, la mayor parte sale por bilis, o sea, tienes que ir hacia el índice. Por eso, si es que la vía está cerrada, va a perjudicar al hígado. Otra parte, como también es soluble, va a ir a la vía sanguínea como globulinógeno y va a ser eliminada. Pues por eso es que en algunos casos de hepatitis vamos a tener coluria porque está yendo para esa vía, ¿no es cierto? En el caso de las bilirrubinas, hemos dicho que generalmente cuando hay ictericia y identificamos que hay incremento de la indirecta es hemólisis, pero aquí hay que recordar las malformaciones congénitas. ¿Cuál es el problema aquí? Gilbert y Krieger-Najar es que el paciente no puede conjugar por diferentes motivos, ¿no? Estas sí se las tienen que aprender. Gilbert y Krieger-Najar es que la conjugación no es buena. A diferencia de Dubin-Johnson y Rotor, que el problema es la puerta, como así. Este va a ser nuestro hepatocito, ¿cierto? Este es el lado de la circulación y aquel es el lado de el conducto biliar, ¿cierto? De la circulación nos han traído hemoglobina, ¿sí? La hemos conjugado. ¿Y qué pasa si me cierran la puerta de allá? Se queda como. Eso es lo que pasa en estos dos síndromes. Las puertitas, es decir, los transportadores están mal, ¿listo? Krieger-Najar, aquí. Krieger-Najar es periódico. Es el paciente que cuando saca cita para ver por qué está histérico, ya se le quitó la ictericia. Está bastante asociada con estrés. Pasa cualquier cosa, el paciente, no sé, lo dejó el avión, se quedó 2 días en otro lado, se puso amarillo como un patito, llega y cuando va a hacerse ver, le dice, ¿por qué ha venido? Es que estaba amarillo. Dice, pero amarillo. Entonces ahí se genera la duda. Entonces por eso es lo que tenemos que entender. Del patrón indirecto lo más frecuente es hemólisis. Del patrón directo lo más frecuente es que hay una obstrucción a nivel biliar, o sea, hacia externo. ¿Listo? Bueno, eso decía ahí arriba. Bien, entonces hemos dicho que esto tenemos que entender. De un lado está el sinusoide y del otro lado está el conducto biliar. Entonces, si es que no están abiertas las dos puertitas, se van a perjudicar, ¿cierto? Muy bien. Este de acá, allí. Entonces, el albúmina es indispensable para mantener el líquido donde corresponde, ¿sí? Si es que no hay albúmina, el líquido va a comenzar a escapar. ¿Cuál es el escape del líquido que más nos preocupa en el hígado? Ascitis, ¿cierto? Si tienes problemas, alteraciones de enzimas hepáticas con ascitis, algo mal está pasando. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, ¿por qué la albúmina nos preocupa tanto?
Porque la albúmina es la principal proteína del suero, primero, y segundo, es un fármaco actualmente. Hay dos formas de administrar albúmina. Viene la pequeña, que solo es de 100 mililitros, y hay otra forma que se prepara hasta por litros. Tú puedes pedir que le pongan 3 litros de albúmina a tu paciente si lo requiere. Doctora, no tenemos albúmina. En ese caso se recurre generalmente al plasma fresco congelado. Pero eso no dice, no, sí, ya sé que no dice. No es el uso principal, pero sí tiene una buena cantidad de albúmina, entonces se puede utilizar. ¿Dónde está el problema? Que tú tienes que saber para qué le estás dando la albúmina. Si es que este paciente tuviera un problema renal, donde la albúmina se está yendo por allá, le doy albúmina y estoy perjudicando al paciente, porque entre más albúmina vas perdiendo, más se daña el riñón. ¿Listo? En otros casos, como por ejemplo mi pacientito que tiene problema hepático, con ascitis, ¿la albúmina le puede ayudar? Sí. ¿Por qué? Eso va a hacer que el paciente pueda respirar mejor y ya no esté con toda la pancita así. ¿Listo? Entonces, ¿por qué va a disminuir la síntesis? Por todas las hepatopatías crónicas. ¿Quién está aquí a la cabeza en los adultos? El paciente que consume alcohol. El paciente que consume alcohol generalmente no tiene una buena nutrición y por lo tanto va a comenzar a perder alcohol. En los niñitos está el kwashiorkor, es decir, el niñito que no tiene suficiente consumo de proteínas. Porque ya les he dicho de que nosotros armamos las proteínas con los aminoácidos que nos dan. Lo de síntesis es bastante eufémico, porque si no comes proteínas no sintetizas, esa es la verdad. ¿Listo? Entonces, este niñito generalmente tiene menos de 5 años, tiene toda su pancita así, grande, ¿cierto? Solo les preguntan al pediatra, por favor, háganme el favor de acordarse. La pérdida, hemos dicho, el principal es nefrótico, porque es el que más pierde, pero tenemos que recordar a las quemaduras. Por eso, el paciente cuando tiene quemaduras expuestas, sobre todo tercer grado, tiene se han visto la quemadura, ya, se han quemado su dedito, ¿sí? Y se le ha hecho una ampolla, y todo ese líquido era amarillo. ¿Por qué era amarillo? Porque está lleno de albúmina. Se reventaron la ampolla, ¿sí? O se pelaron la ampolla, y todo se comienza a tener como una característica húmeda, como si tuviera una gelatinita amarilla. Eso es albúmina. Imagínense un paciente quemado con todo eso por acá. Entonces, ese paciente requiere recuperar una gran cantidad de proteínas para poder mantener, y obviamente eso es delicado, ¿cierto? En general, las enteropatías son sobre todo estas que son crónicas de toda la vida, los pacientes que tienen heriditas ahí también va a ser complicado lo de las proteínas, pero más importantes son el nefrótico y los grandes quemados. Aquí, en los síndromes hipercatabólicos, tienen que pensar en todos los pacientitos hospitalizados, sobre todo el paciente que esté en UCI. El paciente que esté en UCI, aunque esté sedado, por el hecho de tener varias conexiones, por el hecho de estar intubado, por el hecho de su problema, ¿no es cierto? Un paciente en UCI no tiene algún problema serio. El cuerpo ingresa en un hipercatabolismo grande, entonces por eso hay que vigilarlos, ¿sí? Y en este caso también está el de los corticoides, pero en el caso de los corticoides es complicado porque generalmente el paciente que está con corticoides es porque tiene un problema mayor y pues se tiene que quedar, ¿listo? Habíamos dicho que el hígado es responsable de la síntesis de los factores de coagulación. ¿Cuál es uno de los que más nos importa en hígado? El fibrinógeno está directamente relacionado con el TP. Entonces, pero el TP nos está midiendo sobre todo la vía extrínseca de la coagulación. ¿Por qué hacemos hincapié en eso? Porque si miran mi cuadro, le falta el 8. ¿Sí? Eso tienen que saber. ¿Sí? Si miran mi cuadro, ¿le falta? Entonces, cuando alguien venga y diga que el problema hepático afecta el factor 8, ustedes dicen, no, mentira. Es eso. Entonces, esos son problemas de coagulación que son de aquí a 2 semanas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? De que no hay una buena síntesis. Pero aquí hay un detallito, necesitas vitamina K. ¿Ustedes no han escuchado propaganda que diga tome vitamina K? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? La vitamina K normalmente se produce por la flora. Hay dos situaciones en las cuales la flora fue. Uno, antibióticos de amplio espectro, sobre todo en pacientes hospitalizados en UCI. Si se acuerdan, le pusieron de todo. ¿Y de dónde va a tener vitamina K? Pues a veces el paciente comienza a sangrar y no sabes de qué, hasta que te das cuenta que no tiene vitamina K. Siguiente, el recién nacido. Yo les he dicho que el recién nacido no puede estarse comiendo bacterias. Su sistema inmune está bajo, entonces tampoco tiene flora. Y por lo tanto tienen que recordar, la vitamina K se inyecta a un recién nacido durante las primeras 24 horas de vida, para evitar justamente que el TP se vaya a la desgracia. Pero jóvenes, el TP es un problema, no es el INR. ¿Ya lo vieron?
Primero se afecta el TP, y por eso generalmente siempre pedimos TP, ¿sí? Si van a aprender algo de coagulación, aprendan TP. Después se va a afectar el TPT, y el perfil de coagulación es todo esto más aquello, pero eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿vale? Chispas, ¿dónde está el INR? ¿Lo ven? ¿Dónde está? Arriba. Está bien. ¿Qué pasó? A ver. Cuando se comenzó a dar anticoagulación, tuvimos un problema, ¿no es cierto? Si a mi pacientita, si yo llevo a mi pacientita con la doctora y le pide el TP, digamos que le pone 15, ya. Al día siguiente la llevo con la otra doctora y le pone 18. Y luego tú dices, ¿ha subido el TP o no ha subido? ¿Dónde está el problema? El valor normal. El valor normal cambia en todos los laboratorios, por eso les he dicho, pocos valores de laboratorio les voy a exigir que aprendan, ¿sí? De hecho, con un número aproximado va, porque cada laboratorio te lo cambia, ¿sí? A veces nos equivoca, a veces como si se viene el programa y te cambia unidades internacionales. Y vienen y dicen, ¿pero qué es esto? Es que el programa ha venido de otro país y recién estamos cambiando. Pero al costado te dice, estos son los valores normales. Siempre. ¿Listo? Entonces no es un problema. Pero ¿qué pasa con el INR? El INR sirve para comparar análisis de laboratorio, ¿sí? Si viene uno con anticoagulación a emergencia y le tomamos TP, vamos a pedir que nos transporten a INR. ¿Por qué? Porque me ha traído de la calle un INR de 5. ¿Listo? ¿Eso está mal? Sí, en todo lado está mal, pero tengo que compararlo con su INR anterior y su INR actual. Entonces, el INR sí es comparable, ¿sí? No importa dónde vino, de la China, no importa. Por eso se llama Índice Internacional Normalizado, para que lo puedas comparar fácilmente y puedas decidir si este paciente está mal o no está. ¿Listo? Entonces, estos son nuestros algoritmos de trabajo. Cuando estás pensando en daño en los hepatocitos, nos interesa AST y ALT. ¿Listo? ¿Qué significa este más menos? Que puede estar bien o puede estar mal. ¿Listo? No es tan importante. Este de aquí es más. Entonces, ¿qué hemos dicho? A la cabeza de las hepatitis. ¿Por qué hemos hecho esta separación? Por la infección. Esta es por vía fecal oral y estas de aquí son por vía parenteral. Siguiente, las toxinas. A la cabeza, el alcohol, porque es muy frecuente, el paracetamol, porque ahorita vamos a ver que también puede dar daño fácilmente, y de ahí los medicamentos. Jóvenes, la lista de medicamentos que he puesto más adelante es obligatoria, eso no se van a salvar. ¿Por qué? Porque nosotros recetamos, ¿listo? Esa lista tiene que estar memorizada aquí para que, si yo estoy dando ese medicamento y veo que hay problemas hepáticos, ¿a quién creen que le voy a echar la culpa en primer lugar? ¿Sí? Y si lo quito, ¿ayudará o perjudicará? Ayudará, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que decidir, ¿listo? Entonces, por eso, la lista de medicamentos es cortita, es así, no se las perdono, obligatoria, ¿listo? Luego, este es el hígado, esta es la estatosis hepática no alcohólica, que ahora se llama MASH porque se han incrementado los riesgos metabólicos. ¿Eso qué quiere decir? Que todo paciente con obesidad ya está en riesgo, si la diabetes mellitus no está controlada, e inclusive aquellos pacientes que solo tienen hiperlipidemia ya pueden generar daño hepático. ¿Listo? Y como les he dicho, el problema del daño hepático es que avanza en cirrosis, y la cirrosis sí, ya no tiene tratamiento. Y por último, el problema vascular que con mayor frecuencia daña al hígado es la insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva, ¿por qué se ocasiona? Infarto agudo de miocardio, que es uno de los más frecuentes dentro de la patología cardíaca. ¿Listo? Ahora, jóvenes, cuando tenemos un patrón colestásico, aquí lo más importante es decidir si lo mando a cirugía o no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el caso de que sea un problema quirúrgico, en medicina no se va a poder hacer nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que ver? El incremento sobre todo de la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. Las otras pueden estar o no alteradas. Y de aquí, ¿qué es lo siguiente? La ecografía. Porque la ecografía me va a decir si la vía está conservada o la vía está dilatada. Si está conservada, es lo que habíamos dicho, un patrón mixto de daño hepático, que puede ser en las hepatitis después de que ha pasado el daño celular, la cirrosis, la sepsis, que es muy frecuente, o un postoperatorio que no se ha llevado de forma adecuada porque ha habido otros problemas y eso va a perjudicar al hígado.
Estas de aquí son quirúrgicas, por favor. Coledocolitiasis y colangiocarcinoma tienen que ir a cirugía, porque si no mi pacientito va a seguir con la vía obstruida y no hay nada con lo que le pueda ayudar, no tengo otra opción. Jóvenes, aquí hay que recordar algo muy importante. La vía biliar con mucha frecuencia hace pólipos. La mayor parte de los pólipos biliares son benignos, pero pueden malignizar. Por eso ustedes van a aprender que cada que los cirujanos ven un pólipo, en vía biliar lo sacan. ¿Listo? Porque si maligniza, se va a cerrar la vía y el paciente va a empeorar rápidamente, jóvenes. Y la parte del carcinoma de vía biliar es bien fea. El paciente sufre bastante y hasta que no lo operes para desviar la bilis, el paciente no va a estar bien. ¿Entendido? Entonces, comencemos con la primera. Hepatitis. Tiene los virus que ustedes ya se conocen, ¿cierto? A, B, C, D, E. Estos de aquí se denominan hepatotróficos. ¿Dónde está el detalle? Toda esta lista, jóvenes, también causa hepatitis. Ahora, ustedes dirán, pero esto está medio raro, no está medio raro. El Epstein-Barr es la mononucleosis infecciosa que es muy frecuente en los niños y en las personas jóvenes. Citomegalovirus, quiero que lo apunten. Citomegalovirus va a ser particularmente peligroso en paciente trasplantado. El paciente trasplantado tiene un tipo de inmunosupresión especial. Ahora, el citomegalovirus normalmente no se diagnostica. ¿O ustedes alguna vez les han pedido prueba de citomegalovirus? ¿En el hospital han visto que pidan? ¿Cuál es la prueba de diagnóstico de citomegalovirus? PCR. ¿Y a quién se le pide? Al paciente trasplantado. Porque aunque tenga poquito citomegalovirus, la probabilidad de que el paciente fallezca por una infección por citomegalovirus cuando es trasplantado es alta. ¿Listo? Muy bien. Ahora, estos de aquí sí son de los que hay que preocuparse. Varicela, sarampión y rubiola tienen vacuna. Entonces, cuando tenemos estos casos de que los papás no han dejado vacunar al niño, te preguntas qué vacunas tiene y no tiene, en ellos sí se pueden producir complicaciones hepáticas. ¿Listo? Entonces, sí, es verdad que a la mayoría no le pasa, ¿sí? Pero si le pasa, hay que pensar que también puede haber daño hepático. En el caso de la fiebre de la fiebre amarilla, los problemas de sangrado que va a haber es porque no hay una buena síntesis. Y ahora sí, cuando vino el coronavirus, descubrimos que malograba todo, ¿cierto? Incluido el hígado. O sea, encima de todo lo que daba, que se ha evacuado sobre todo en vía respiratoria, también daba hepatitis. Muy bien. Y ahora tenemos las otras causas, que vamos a tratar todas estas. Por alcohol, por paracetamol, por la caída de la presión arterial y por síndrome metabólico. Sí, esa todavía no me la aprendí. ¿Sí? Muy bien. Estamos bien, ¿no? La hepatitis A es bastante frecuente. Es un virus ARN y va a ser responsable de casi la mitad de las hepatitis. Por eso, cuando tenemos incremento del ALT, lo primero que hay que pensar es hepatitis. ¿Listo? ¿Y en cuál pienso? Ahí no se piensa en cualquiera. Se hacen las pruebas generalmente de todas. ¿Listo? Muy bien. Este de aquí va a demorarse más o menos un mes en incubar. Y lo más importante es de que se cura, ¿sí? No vamos a tener un portador propio. O sea que si tengo serología para hepatitis A, es la primera vez que le está dando. Tenemos que recordar que generalmente es en niños pequeños, ¿sí? Un pacientito que va a la guardería, sobre todo niños, que se puso mal, se fue a su casa un par de semanas, se recuperó y al mes comienzan a caer los amiguitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tuvo al niño hepatitis? Ya le dio todas hepatitis. ¿Quién está en riesgo? El cuidador. Cuando la hepatitis A da en adultos, existe mayor probabilidad de que dé falla hepática, que es hepatitis A fulminante. ¿Cuál es el riesgo? 1% de los infectados, sobre todo si son adultos. ¿Listo? Entonces, ¿qué síntoma hay que recordar? En este caso, la anorexia. La hepatitis no tiene una sintomatología clara, pero generalmente lo que dice la mamá es que no quiere comer y no quiere comer y no quiere comer. Y a veces ni lo llaman por otra cosa más que no quiere comer. Luego, ¿qué va a aparecer? La ictericia. ¿Sí? Pues generalmente un niñito así que está decaído, no quiere comer y comienza a tener los ojitos amarillos, lo llevan al centro de salud por eso. El diagnóstico definitivo es con el anticuerpo de tipo IgM. El anticuerpo de tipo IgM va a aparecer y desaparecer porque, como les digo, esta hepatitis se cura y va a quedar el anticuerpo IgG. Actualmente, muchos pacientes tienen un anticuerpo IgG por la vacunación.
¿sí? En nuestro país ya se ha iniciado la vacunación, está establecida a los 15 meses. ¿Ustedes están vacunados? Obvio que no, porque la han instaurado hace 3 años. ¿Listo? En el caso de ustedes, ¿tienen que vacunarse? Sí. ¿Por qué? Porque han visto toda la cantidad de virus que da hepatitis. Si ustedes me dicen, de niña me dio hepatitis. Ahora, ¿sabe usted cuál? ¿Pudo ser citomegavirus o no? Ahí está el detalle. Entonces, ¿por qué tenemos que vacunarnos contra la hepatitis? En primer lugar, porque es obligatorio para ir al internado. Y en segundo lugar, porque las hepatitis fulminantes generalmente van a hospitalización. De tal forma que si usted cree que le dio hepatitis A y no es cierto, y se contagia una fulminante, está usted en peligro, ¿verdad? Entonces, por eso es que está establecido para personal de salud. Pero esperamos que disminuya la cantidad porque ahora se está vacunando a todos los niños. ¿Ha quedado claro? No tiene un tratamiento específico, solamente calma, paciencia, buen humor. Y si quieren darle caramelito de limón, no hay problema. ¿Sí? Hepatitis E también es ARN. ¿Qué es importante de esta joven? Es de que el paciente ha hecho un viaje exótico, generalmente hacia África, y en el caso de México, sobre todo cuando van a vivir la experiencia cerca del campo y han estado en contacto con comida natural, orgánica, que recuerden que no siempre está libre de contaminantes. ¿Listo? ¿Por qué estudiamos la hepatitis E, jóvenes? Porque la hepatitis E es por transmisión fecal oral, o sea que es algo fácil, pero en el caso de las embarazadas pueden alcanzar una mortalidad del 10 al 20%. Jóvenes, si es que sacan las estadísticas, es 1 de cada 5 gestantes que se contagia. Sí, eso es bastante alto, ¿verdad? Por eso es un problema. Por eso las gestantes no deben andar comiendo cosas crudas ni andar comiendo en lugares sospechosos. En el caso del anticuerpo IgM, es efectivo, pero no existe. O sea, no es frecuente que un hospital tenga el reactivo, por lo tanto, que es mucho mejor la PCR para identificar el ARN del virus, ¿sí? Normalmente, lo único que hay que hacer es darle tratamiento de soporte, pero si es una gestante, tiene que ser hospitalizada, porque es probable que necesite trasplante hepático. Ustedes me dirán, doctora, pero no hacemos trasplante hepático. Espero que esas cosas mejoren para cuando ustedes terminen la carrera, ¿listo? Porque el riesgo es mucho mayor. Entonces, una gestante en quien se sospeche hepatitis, por favor, hospitalizada hasta que vean que no es una situación peligrosa. ¿Cuál es la más frecuente de las hepatitis virales? La hepatitis B, ¿cierto? Esta se lleva la mayor parte, sino que tarda muchísimo en incubar y por lo tanto dar sintomatología. El promedio está más o menos en 3 meses. Y si ustedes se dan cuenta, 70% tiene sintomatología muy leve, eso significa su clínica, por lo tanto generalmente no va a buscar atención. Solamente el 30% genera ictericia, a esos podríamos tener la oportunidad de identificarlos en la fase aguda. Y la falla hepática es muy bajita, miren ustedes, inclusive menos que la de la hepatitis A, pero si hace falla hepática sí tiene alta probabilidad de fallecer. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es el examen de laboratorio que me va a hablar de infección de hepatitis B? El antígeno de superficie. ¿Listo? Aquí vienen mis maravillosas habilidades para dibujar. ¿Cierto? Entonces, el virus de la hepatitis B tiene como cachitos. ¿Cuál creen que es el antígeno de superficie? Ese, ¿no? Bueno, antígeno. ¿Qué viene después? El core. ¿Ya? El core es un problema porque el core realmente se refiere a la cápsula, pero cuando se estudió la hepatitis B le pusieron core, ¿sí? Entonces se ha quedado con core. Vino un listillo y lo tradujo a español y le puso núcleo, ¿cierto? Ahora, por definición los virus no tienen núcleo. Entonces, por la paz del mundo se llama core en inglés y en español. ¿Listo? Entonces, el core es interno. ¿Listo? Por eso, primero vamos a observar el antígeno de superficie. En la parte central vamos a tener al ADN del virus. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el más importante de estos? El antígeno de superficie. Si es que detecto antígeno de superficie por más de 6 meses,
significa que estoy frente a una infección crónica, ¿no es cierto? ¿Y quiénes van a hacer infección crónica de los que se infectan de hepatitis? Menos del 5% si es que se infectó como adulto, ¿listo? Esto de aquí es muy probable que ustedes no vean tantos casos de hepatitis porque ya se estableció la vacunación universal, pero no en todos los países. Este problema se comenzó a atacar de manera intensa por las gestantes. La mayor parte de personas que se habían contagiado de hepatitis B eran personas en edad reproductiva, porque todas las infecciones de transmisión sexual, sobre todo los virus, tienen su pico alrededor de los 30 años. Entonces, ¿por qué comenzó a hacerse la vacunación? Porque estas mujeres gestantes le transmitían el virus al recién nacido. Y cuando la infección es en el embarazo o el parto, el 90% de los bebés va a generar una hepatitis crónica. Y de las hepatitis crónicas, el 40% va a ir hacia cirrosis. Y luego hacia carcinoma hepatocelular. ¿Quiénes hacían más carcinoma hepatocelular? Los bebés. ¿En cuánto tiempo? Más o menos en 10 años. ¿Qué haces con una criatura de 10 años con cáncer hepático? Trasplantarlo, por favor. Que sería la mejor opción que tendríamos, claro, si tuviéramos un centro de trasplantes. En el caso de los peques, es un poquito más fácil esto del trasplante hepático porque no necesitan un hígado completo, necesitan solamente un lóbulo. Y los familiares, generalmente los padres, son excelentes candidatos a donantes. Entonces sí es frecuente que ellos tengan acceso a esto. Lo único que no tenemos es el hospital, ¿qué? Porque han visto, cuando hay un trasplante hepático le toman fotos, sale en Facebook, la publican ahí, pero ¿cuántos son? Muy poquitos, y son adultos. Entonces por eso les digo, espero que eso cambie para que ustedes vean más de esto, ¿listo? Entonces, hay mayor cantidad de carcinomas si es que mi pacientito ha hecho cirrosis. Pero jóvenes, ¿qué estamos viendo aquí? De que las hepatitis no son excluyentes, o sea, se puede conseguir hepatitis por todo, ¿listo? Por eso les había dicho, cuando se hace el examen, dices, yo sospecho que tiene hepatitis. ¿Hepatitis para qué le pido? Para todas, sobre todo A, B y C. Porque no sabes cuál es y nunca da un listillo que tenga con más de una. En este caso, el HIV se contagia por vías semejantes y el paciente que está con HIV tiene mayor probabilidad de hacer cirrosis. ¿Listo? Y ya si a eso le aumentamos el alcohol, los pacientes que consumen alcohol también van a tener problemas. Entonces, hemos dicho, ¿cómo iniciamos el diagnóstico? Por el antígeno de superficie, que es un marcador de infección. Jóvenes, yo les he dicho que los pacientes no tienen sintomatología, entonces, ¿por qué decimos que hay tanto diagnóstico? Porque la hepatitis B es parte de... ¿De qué es parte? A ver, comenzamos por allá. ¿A quién le tomamos hepatitis B? A todos los que van a entrar a sala de operaciones. Los prequirúrgicos. ¿Quién pondríamos como ejemplo de prequirúrgico? ¿A quién hay que tomarle todo y doble y repetido? A la gestante que va a ir a hacer. Entonces, ¿qué creen ustedes que tomamos? El protocolo normalmente dice que solo tomes antígeno de superficie. Hay algunos protocolos, dependiendo del hospital, en que están los dos, el antígeno y el anticuerpo. ¿Cuál es lo más frecuente? Solamente el antígeno de superficie. Si el antígeno de superficie te da positivo, lo siguiente que vas a hacer es buscar el anticore. Si tienes un anticore IgM, estamos en la fase aguda. Si tienes un anticore IgG, estamos en la fase crónica. Jóvenes, algunos hospitales no tienen el anticore IgG. ¿Cuál tienen? El anticore total. ¿Por qué? Porque si tienes el IgM negativo y el core total positivo, ¿qué cosa es? IgG, ¿no es cierto? No sé por qué hacen eso, pero lo que me refiero es que si tienes un examen lo puedes aprovechar, ¿sí? No es el que te hemos enseñado, pero sirve, ¿vale? Muy bien. Entonces, de allí evalúas el antígeno. ¿Dónde está el antígeno en mi dibujito? Ah, entonces tenemos que aumentarle al dibujito. ¿Listo? ¿Sacaban el core que era azul? Muy bien. El core, antes de ser core, es una proteína que se llama precore. Un pedazo se elimina y ese es el antígeno E. Y este se hace bolita para irse a hacer core. Entonces, ¿qué te está indicando el antígeno E? Que hay replicación del virus, porque está sintetizando nuevos viriones. ¿Listo? Entonces, por eso dice que el antígeno es el marcador de replicación
activa. ¿Listo? Muy bien. Cuando tú tienes en el caso de una hepatitis crónica, si es que tienes antígeno E, significa que hay replicación. Pero si ha aparecido el anticuerpo contra el antígeno E, significa que ya estás en fase o camino hacia la curación. Ustedes dirán, doctora, pero esto se cura, no se ha hecho que le da cáncer y todo. Jóvenes, hay un porcentaje donde el sistema inmune puede eliminar completamente al virus de la hepatitis B. ¿Qué es lo que van a quedar? Los marcadores, ¿cierto? ¿Podemos saber si le dio más antes? Sí podemos, pero sí hay casos en que se elimina, ¿sí? No todos van a tener que sufrir todo lo que les estoy contando. Entonces, en el caso del anticuerpo, del antígeno de superficie, aquí estamos partiendo de un paciente sanito, o sea, ustedes, por ejemplo. Lo primero es ver si la vacuna ha sido efectiva. Jóvenes, ¿hace cuánto los han vacunado? No quiero saber, pero es un montón de tiempo, ¿no? La efectividad de la vacuna es mejor a los 5 años. No me van a decir que los han vacunado hace 5 años. Ah, no, ustedes sí, ¿no? Pero eso, bueno, eso tendría más sentido cuando estamos en segundo año, ¿no? Sí, ese es el discurso de segundo año, muy bien, perdón. ¿Por qué había que vacunarlos en tercer año antes de que vayan al hospital? Porque ya habían pasado más de 5 años desde que fueron vacunados. Entonces, doctora, un momento, ¿está usted diciendo que la gente vacunada se puede infectar? Sí, si es que no hay una cantidad suficiente de anticuerpos. El anticuerpo es neutralizante. ¿Qué significa eso? Va a rodear al virus y lo va a eliminar. Pero necesitas un montón de anticuerpos. Si tienes poquitos anticuerpos, fuiste. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes es obligatorio que se vacunen. Y tienen que aprender que desde que ingresen a trabajar al hospital, todos los años les van a pedir esta prueba. ¿Listo? Y tiene que salir positiva. Sí. ¿Y cuánto tienes que tener? Más de 10.000 unidades. ¿Por qué? Porque no tienen que ir al laboratorio a decir, ¿por qué me ha salido positivo ¿por qué me ha salido positiva la hepatitis B? Porque estás vacunado. Y todas las personas vacunadas tienen el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y si tienes más de 10 estás bien. Y si tienes menos, tienes que recibir la vacuna de nuevo. Doctora, ¿cuántas veces me pueden vacunar? Todas las que tu sistema inmune quiera. Jalas el examen, te ponen vacuna. Punto. ¿Entendido? Listo. Ahora, si tengo un pacientito sano que no ha sido vacunado, puede ser que se haya curado. Y diga, ¿y cuándo me contagié? Solo Dios sabe, pero gracias a su sistema inmune se ha curado. Entonces, ¿qué vamos a ver también? Que ahí tiene el anticuerpo contra el core positivo porque ha quedado como recuerdo. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, de memoria. ¿Para qué? Para poder entender este cuadro. Entonces, tengo mis antígenos, tengo mis anticuerpos. ¿Qué me ha aumentado? La carga viral. ¿Qué cosa es la carga viral? Contar cuántos ADNs del virus hay. ¿Cómo cuento los ADNs, jóvenes? A ver, ahí al fondo. Al fondo, ¿cómo van a contar el ADN? Por PCR. ¿Listo? Ahora, ustedes dirán, doctora, ¿y por qué no hacemos PCR por de frente? Porque es bien caro. Cuando hay que hacer la PCR del fondo. ¿Sí? Es mucho más caro que todos los exámenes que les he contado. ¿Qué más se puso acá? Las enzimas. Porque ¿quién es el que me va clínicamente a alertar de la hepatitis? La alteración. ¿Cuál es la enzima que es más específica de la hepatitis? La AL. Entonces vamos con mi primer pacientito. Mi pacientito se ha infectado, no estaba vacunado. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? El antígeno de superficie y está apareciendo el anticore. Por eso decimos que es una hepatitis aguda, generalmente menos de 6 meses. Y obviamente, ¿quién va a estar positivo también? El antígeno E. El antígeno E aparece muy poquito después de superficie, ¿no es cierto? Porque si te has infectado, ¿qué quiere hacer el virus? Reproducirse. Excelente. ¿Y cómo va a estar la carga viral? Positiva, ¿no es cierto? Y voy a tener alteraciones de transaminases. Cuando la hepatitis ha pasado más de 6 meses, definimos que es crónica activa por la presencia del antígeno. ¿Puede seguir teniendo el antígeno en superficie? Sí. El IgM ha desaparecido y se mantiene el IgG. Aparece el IgG. El antígeno E tiene que estar para establecer que sigue estando infectado y por lo tanto también voy a tener carga viral. La elevación de las enzimas todavía se mantiene. Lo que sucede después es de que el organismo va a tratar de defenderse. El portador inactivo es lo que antes se llamaba algo sano, algo que decía que estaba enfermo pero sano. A ver, ¿qué se llama? ¿Portador sano? Sí, portador sano. O sea, ¿por qué le cambiaron a inactivo? Porque existe un riesgo, aunque sea bajo, de que contagie y el virus no ha desaparecido. Por lo tanto,
posteriormente podría darle problemas al paciente. ¿Qué es igual encontrado? El antígeno de superficie, el core también está presente, y en este caso ya ha aparecido el anticuerpo. Entonces, ¿qué significa? Que está casi controlado. Aquí, ¿qué sucede? La carga viral no es detectable, pero lo que sucede es que quedan unos cuantos virus por ahí perdidos. ¿Listo? Entonces, no está del todo curado. ¿Hay algún riesgo de que contagie? Pequeñito, pero existe. Hay riesgo de que vaya cronicidad, pequeño, pero existe, y ya se han normalizado las enzimas, por lo tanto es poco probable que alguien vaya a hacerle más pruebas posteriormente. ¿Listo? El vacunado tiene que tener todo negativo menos el anticuerpo contra el antígeno. Estos son ustedes botando a la puerta del laboratorio para decirme por qué tienen positiva la prueba de hepatitis B. ¿Sí? ¿Por qué tienen positiva la prueba de hepatitis B? Porque están vacunados, ¿cierto? Ahora, el que se curó, se recuperó, el que sí ya está fuera de peligro, no tiene antígenos, no tiene antígeno de superficie, no tiene antígeno E, pero tiene los anticuerpos, el anticore G, el anti-E y el que es contra el antígeno de superficie. Y obviamente tampoco vamos a tener carga viral. ¿Qué pasa con el periodo de ventana? El periodo de ventana es, para este caso que estamos planteando, porque ya sé que hay mis instituciones para el periodo de ventana, es recordar que el anticuerpo contra el antígeno de superficie es súper perezoso. ¿Listo? Es súper perezoso. Y para aparecer, le da pereza. Entonces, tú dices, bueno, ¿se terminó de curar o no se terminó de curar? No, lo que pasa es que tiene pereza de hacer el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que es totalmente neutralizante, y eso puede demorar hasta 6 meses, en los casos más dramáticos. Entonces, ¿se está curando? Sí, se está curando, porque se han dado cuenta que tiene el anticuerpo contra el E. Ah, no, no está. Estamos esperando nada más que este pacientito haga el favor de sintetizar el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Para qué? Lo definamos como alguien que ha respondido bien. Muy bien. Ahora, el mutante precore sí es un problema. Este va a tener valores de carga viral alta y el antígeno E con su anticuerpo va a parecer que ya ha sido resuelto el problema. ¿Dónde está el detalle? Que este de aquí es, digamos, el E normal. El mutante precore es el que en vez de hacer esta proteína, te hace una proteína así, con dibujitos. Esas son alteraciones, mutaciones específicas que se pueden identificar. Entonces, la prueba está buscando esto, pero mi paciente está produciendo esto. El sistema inmune generalmente ataca esto. El sistema inmune aquí no es muy bueno. Entonces, por eso, pareciera que el paciente está yendo bien, pero tú le haces la carga viral y la carga viral está alta, y por lo tanto el riesgo de que contagie también es alto. ¿Listo? Entonces, por eso el mutante precore es un problema. Por eso tenemos que saber que el core y el antígeno E vendrían a ser lo mismo al comienzo, simplemente están separaditos. ¿Cuándo van a trabajar? ¿Ha quedado claro? Entonces, aquí está nuestro dibujito. ¿Qué nos estamos viendo acá? Comencemos por abajo. El virus, ¿no es cierto? El virus se va a detectar por bastante tiempo. Sobre todo, ¿hasta cuándo? Hasta cuando comienza a aparecer el antígeno el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Listo? Ahí generalmente es cuando el virus ya deja de aparecer en lo que es la carga viral. Por eso es que este antígeno, el que es contra el anticuerpo que es contra el antígeno de superficie, es bien famoso. Antiguamente se le llamaba anticuerpo contra el antígeno australiano. En algunos papers todavía está con ese nombre. ¿Listo? Por eso es que este se considera importante para definir en qué estado está el paciente. ¿Y qué cosa es el periodo de ventana? El periodo de pereza de sintetizar el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Cuál es el primero que nos va a ayudar al diagnóstico? El antígeno de superficie. Poquito después va a aparecer el antígeno E, porque va a comenzar a replicar. En esta etapa, cuando ya tengo antígeno E, es decir, tengo replicación activa, es que voy a tener las transaminasas. Como ya comienzan a aparecer los anticuerpos, generalmente las transaminasas se van a normalizar alrededor, antes de los 6 meses inclusive. Entonces,
el pacientito parece que no tuviera nada. ¿Cómo voy a detectar la hepatitis B entonces? Haciendo las pruebas serológicas. Por eso se tiene que sospechar. Ahora, aquí como en este dibujito, en esta línea punteadita celeste tengo el IgM que aparece y desaparece. Pero esta línea que queda es la del IgG. Este de aquí sí va a quedar. El anticuerpo IgG nos va a identificar si el paciente se ha contagiado en algún punto. El anticuerpo IgG no aparece por otra cosa. ¿Listo? ¿De qué nos va a hablar eso? De una infección antigua del paciente. ¿Sí? Y aquí tenemos el anticuerpo anti-E, que justamente con qué va a coincidir, con que desaparezca la replicación viral. Si detiene la replicación, el sistema inmune solito puede eliminar a este virus. ¿Entendido? Ya tenemos en nuestro siguiente dibujito la hepatitis crónica. ¿Por qué le decimos hepatitis crónica? Porque el virus está fastidiando de forma permanente. No significa que haya un montón. Esto puede ser una cantidad no tan grande, pero igual está dañando al hígado y está contagiando a otras personas. Y por lo tanto, vamos a ver que el anticore se mantiene. Pero ¿cuáles son los problemas? Los antígenos. El antígeno de superficie sigue estando libre por ahí y el antígeno igual. Por eso, primero comenzamos con el antígeno de superficie. Y si el antígeno de superficie nos da positivo, recién realizamos todo el perfil. ¿Cuál es el que con mayor frecuencia se hace en pacientes sanos? El anticuerpo contra el antígeno de superficie. Como comprenderán, el anticuerpo contra el antígeno de superficie puede aparecer por infección o por vacunación. Por eso algunos hospitales postulan que mejor hacemos los dos, el antígeno de superficie y su anticuerpo. Si están positivos los dos, infección. Si solo está positivo el antígeno de superficie, infección. Si está solo positivo el anticuerpo, vacunación. ¿Entienden? Entonces, generalmente en nuestros hospitales se sigue el esquema de antígeno de superficie más anticuerpo contra el antígeno de superficie para ya tomar esta decisión. ¿Ha quedado claro? Otros protocolos dicen solo antígeno. Vamos con la hepatitis C. La hepatitis C es un virus ARN y más o menos debería ser el 10% de las hepatitis virales. Este de aquí está asociado con abuso de sustancias por vía endovenosa. Se postula que también podría ser por transfusiones, pero con las evaluaciones en banco de sangre y sobre todo tenemos que recordar que justamente nuestro trabajo de responsabilidad va a ser en banco de sangre, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque cuando entrevistamos a un pacientito para banco de sangre se trata de ser lo más estricto posible. Se fue en marzo, no, en febrero, ¿no? ¿Dónde es? Verano, en febrero. Cancún, ¿no es cierto? Porque para microbiología es agosto, que acaban de regresar de Ibiza. No. Entonces, se fue a Hawái, no, Hawái está mal. Se fue a Cancún, se fue de fiesta y no sabe qué hizo exactamente. Tiene que esperar 6 meses para que todas sus pruebas, si tiene cualquier cosa de positivas, y recién se le puede evaluar. ¿Sí? Si no sabe qué hizo, no. Dice, ¿por qué me han rechazado? A ver, si usted no sabe qué ha hecho, menos nosotros. Entonces, esto es bien estricto, jóvenes. ¿Por qué? Las transfusiones están pensadas para pacientitos que están delicados, mujeres gestantes y pacientes con cáncer. ¿Sí? Si usted no sabe qué ha hecho, no puedo poner en riesgo a los demás, ¿listo? Porque ustedes van a participar en esto, ¿cierto? Tienen que hacer su videíto, tienen que hacer su volantito, entonces es muy importante. La mayor parte en general es por vía sexual porque es la vía más fácil de contagiarse. Ahora, la incubación es larga y la mayor parte no se da cuenta que se enfermó. 80% parece que tuvo gripe, pero 10 a 20% va a ser ictericia. Es muy raro que hagan insuficiencia hepática, ¿sí? De hecho, estas más que todo van hacia la cronicidad. Ahora, la hepatitis C es un problema. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no puede con ella. Hay casos, muy pocos, donde la hepatitis C ha sido eliminada completamente, pero ha sido asociada al fenotipo IL28B del HLA de tipo 2. O sea, si
Si es que uno tiene de esos y se contagia por hepatitis C, sí es posible que elimine el virus. El resto de gente que no tenemos, es muy importante que se cuide, ¿no es cierto? Ahora, el 85% te hace hepatitis crónica. Primero como cirrosis, que va a ser más o menos el 20 o 30%. ¿Cuánto tiempo va a demorar esto? Unos 20 años. Eso significa que el paciente no se da cuenta. Poco a poco va avanzando. ¿Cuándo hay mayor probabilidad de cirrosis? Cuando el paciente es varón, continúa consumiendo alcohol o también se ha contagiado de VIH. Cada vez que se diagnostica un paciente con cirrosis, se trata de averiguar por qué fue que se contagió, por qué fue que se enfermó. Entre 1 y 4% de todos los diagnósticos nuevos de cirrosis son responsabilidad de este virus. Y ahí es cuando el paciente dijo, ¿cuándo me contagié de hepatitis C? Cuando estaba haciendo algo de lo que no se acuerda. ¿Cierto? Listo. Esta es la que más síntomas extrahepáticos tiene. ¿Qué quiero decir? A veces el paciente viene y dice, tiene linfoma no Hodgkin. ¿Y dónde comenzó todo? Con una hepatitis C. ¿Hace cuánto? 20 años. Otra que es muy frecuente y que es importante que recuerde, la gamapatía monoclonal es un problema de desbalance de proteínas que está asociado a neoplasias. Hay veces que el paciente solo viene mal con las proteínas, entonces tienes que ir buscando cuáles son los problemas. Uno de ellos puede ser la hepatitis C. ¿Qué prueba se hace para hepatitis C? Tienes el anticuerpo anti-hepatitis C, que la verdad no es muy útil. ¿Listo? ¿Por qué? No siempre va a dar positivo y aparte de eso no sirve de nada desde el punto de vista inmunológico, ¿sí? Parece que lo sintetizan por si acaso, porque no va a curar al paciente y no va a impedir que se reinfecte. O sea, ¿cuántas veces le puede dar hepatitis C a mi paciente? Todas las que quiera contagiarse. ¿Listo? Si hay 9 genotipos, dice si quiere probar los 9, pues no hay problema. E inclusive el 3 tiene subgenotipos, también se puede contagiar del A y el B si es que le parece apropiado. ¿Listo? Entonces, ahí está el problema. Por eso el diagnóstico, el mejor diagnóstico es buscar el ARN. ¿Cómo voy a buscar eso? Por PCR. ¿Listo? En el caso de la hepatitis C, sí es valioso hacer PCR. De los genotipos que tenemos, el que tiene mayor riesgo de carcinoma es el genotipo 3, porque es más frecuente. Entonces, ¿qué hacemos en el diagnóstico? Lo ideal sería hacer las dos pruebas, el anticuerpo y el PCR. Si es que tengo el PCR positivo, pues está con hepatitis aguda y es probable que esté el anticuerpo, pero no es obligatorio, a veces ni siquiera hace. Un caso resuelto es cuando el PCR está negativo. El anticuerpo puede o no estar. ¿Listo? Más bien en la hepatitis crónica el anticuerpo sí es importante. ¿Listo? Porque el paciente con hepatitis crónica siempre va a tener el anticuerpo positivo. Es como si te dijera, hola, la hepatitis está acá. Entonces, estos son generalmente a los que podemos diagnosticar. Este generalmente es la prueba que hacemos a los pacientitos en general. ¿Está como prequirúrgico? No. Este está sobre todo para transfusiones y trasplantes, ¿no es cierto? Y obviamente también tiene que tener positivo el PCR porque está enfermito. La hepatitis D es poco frecuente. Este es un virus ARN incompleto. ¿De quién necesita? De la hepatitis B. Este hay que sospecharlo sobre todo cuando el paciente ha ido a hacer cosas sospechosas por el mundo. ¿Cómo así? En la parte de África no hay un buen control de las infecciones de transmisión sexual. Y Europa del Este es los países que antes eran la Unión Soviética y parte también de Rusia, donde es muy frecuente el trabajo sexual y el comercio sexual, ¿no es cierto? Sobre todo, ¿por qué? Porque como los extranjeros no los van a perseguir, no los van a encarcelar y están por poco tiempo. Entonces, ahí es importante el antecedente para poder sospechar. Hemos dicho que siempre necesita la hepatitis B, sino que hay dos opciones. Que los dos virus ingresen juntos, eso se llama coinfección. Que el virus de la hepatitis B ya esté en el paciente y después se añada el D, eso se llama superinfección. ¿Cuál es peor? La superinfección, porque esta con una gran porcentaje va a ser hepatitis crónica y carcinoma hepatocelular. ¿Entendido? Entonces, aquí se puede aplicar trasplante hepático, es un buen tratamiento. Problema para nosotros es que todavía no tenemos, ¿cierto? Vamos a cambiar entonces ahora de hepatitis. La hepatitis alcohólica. En este caso puede ser un caso agudo o
puede ser un caso por consumo continuo. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener? Ictericia, hepatomegalia y fiebre. Si es que aparece ascitis, sangrado o encefalopatía, ya la situación está muy mal. Vale. Primero van a aparecer uno, luego van a aparecer los otros. Las transaminasas, como ustedes ven, no están tan altas. Generalmente la que está más alta es la TGO. Entonces, ¿qué tengo que medir para la gastritis alcohólica, por favor? Plaquetas, bilirrubinas y el TP para indicar el INR. Si las plaquetas caen, la bilirrubina aumenta y el INR aumenta, este sí es un caso severo. ¿Entendido? Entonces, este hay que aprender, ¿sí? ¿Qué exámenes voy a pedir en hepatitis alcohólica? Plaquetas, bilirrubina y el INR basado en el TP, ¿sí? Necesito saber a quiénes les doy tratamiento. ¿A quiénes les doy tratamiento? A los que me den el positivo a la función discriminante de madre y que ese es su sigla. ¿Cómo se hace esto? Se calcula como el TP. Entonces, ¿por qué no le ponemos de frente el INR? Porque el INR es una división y yo tengo que restar. Este es el TP de mi paciente versus el TP ideal de laboratorio y sus bilirrubinas. ¿Listo? Entonces, si me sale más de 32, ese pacientito tiene que recibir tratamiento. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento? Esteroides. ¿Listo? Corticoides, ¿se acuerdan que les dije? Los corticoides dañan el hígado, pero también son el tratamiento, entonces es complicado, ¿sí? Entonces, en estos pacientitos se da corticoides, pero ¿cuál es el problema, jóvenes? De que lo único que va a hacer es ayudarme este ratito. Es decir, la mortalidad al mes disminuye, pero la mortalidad a los 6 meses va disminuyendo. Entonces, realmente, ¿qué tendríamos que ver con este pacientito? Trasplantado. Pero hay un detalle muy importante. Si el paciente no tiene 6 meses comprobados de consumo cero de alcohol, no entra a lista de trasplantes. Por eso dice, seleccionados cuidadosamente. ¿Qué significa eso? No los vamos a aceptar si es que no han dejado de beber. ¿Ha quedado claro? Muy bien, sale. ¿Qué más? Allá. En otros casos se puede dar el NAC. ¿Por qué estamos mencionando el NAC? La N-acetilcisteína es el tratamiento tipo antídoto de la intoxicación por paracetamol. La verdad funciona muy parecido que el otro tratamiento, ¿sí? Lo mismo. Va a ayudarle temporalmente, pero para los 6 meses es probable que las cosas no vayan bien. Por eso queremos evitar los problemas crónicos de hígado. ¿Listo? Queremos proteger al hígado lo más pronto posible. ¿Sí? Muy bien. Vamos con paracetamol. Apuramos. Muy bien. La CYP2E1 es parte del citocromo P450. Por favor, vuelvan a microbiología. No, esa no. La de algo. ¿Esa? ¿Sí? ¿No estaban hasta las orejitas del citocromo P450? Pues espero que les haya servido de algo, porque la CYP2E1 es parte de la familia del citocromo P450. Entonces, cuando ustedes estaban hablando de fármacos, decía, activa el citocromo P450, se metaboliza por vía del citocromo P450. Ya, pues ahí está. ¿Listo? Por eso, sé que no se los aprendieron en fármacos, así que se los van a aprender ahora. ¿Listo? ¿Qué sucede? Normalmente 5% del paracetamol ingresa a este citocromo y se convierte en NAPQI. El NAPQI es altamente tóxico. ¿Qué debería hacer entonces el cuerpo? Agarrar el glutatión y neutralizar. ¿Listo? ¿De dónde conseguimos glutatión, doctora? De la N-acetilcisteína. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué sucede? Cuando un paciente toma más de 10 gramos por día, generalmente, el glutatión del hígado se ha agotado y por lo tanto comienza la toxicidad. Entonces se darán cuenta que no es mucho, porque para los que me han hecho el paracetamol, se tomó 50 tabletas, la otra se tomó un frasco de 200, creo. Entonces eso sí están con el paracetamol bien alto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema, jóvenes? ¿Por qué la intoxicación por paracetamol es tan frecuente? Este citocromo es inducido, y esto hay que aprender, por alcohol. ¿Sí se acuerdan cuando dijeron cuando toman pastillas no beban? Los anticonvulsivantes, específicamente fenitoína y carbamazepina, los antituberculosos, rifampicina e isoniazida, van a incentivar a este citocromo. ¿Qué pasa?
El citocromo trabaja mucho más rápido. Entonces, paracetamol que ve, paracetamol que transforma en NAC. ¿Listo? El paciente se da cuenta, no, la sintomatología en los 4 primeros, en la primera semana es muy leve. Entonces, por eso hay que sospechar, ¿cierto? Si mi paciente está tomando estos medicamentos, le decimos un poquito paracetamol o mejor no. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi pacientito intentó hacerse daño y lo hemos captado en las 4 primeras horas, el lavado gástrico funciona porque lo primero que hay que hacer es eliminar la sustancia. Sobre todo, creo que me dijeron que la paciente de mi caso clínico tomó 50 tabletas, ¿no? Entonces, hay que sacarlas. Luego de eso se aplica el carbón activado. El carbón activado lo que va a hacer es todo lo que esté en el estómago e intestino va a ser atrapado por el carbón activado y ya no se va a absorber. Entonces, hemos resuelto bastante de eso. Si es que logramos identificar al paciente hasta las 72 horas, la N-acetilcisteína, ya sea por vía oral o parenteral, funciona casi muy parecido, ¿listo? Va a ayudar. Pero si es que ya ha pasado este tiempo y la toxicidad por paracetamol se ha establecido, lo que te tienes es el trasplante, ¿listo? Y volvemos al mismo problema que hemos tenido toda la clase, ¿cuál es? ¿Tenemos? ¿Cierto? Muy bien, ¿ha quedado claro? Porque sí, sus pacientitos de intoxicación por paracetamol ¿se murieron o no? Los míos sí, los de mis casos clínicos se murieron. Los de ustedes no se murieron. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. No sé si los míos son más dramáticos, pero sí, se murieron mis pacientes. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Hepatitis vascular. Hay una hipotensión severa y por lo tanto el hígado se daña. ¿Qué va a pasar con las enzimas hepáticas? Van a subir por encima de 1000 y el hígado se va a dañar. ¿Qué tengo que recordar? Paciente con hipotensión, tengo que tratarlo rápidamente. ¿Para qué? No se muere el riñón y no se muera el hígado. Ahora, la esteatosis hepática no alcohólica se convirtió en más. ¿Por qué? Porque la disfunción metabólica ha probado tener los mismos riesgos que las patologías. ¿Cómo así? Si mi paciente tiene sobrepeso y está en riesgo, si mi paciente tiene síndrome metabólico, ¿qué se acuerdan que hemos hablado del síndrome metabólico? Es cuando le miden la cintura y la cadera al pacientito y les da algo, ¿no es cierto? ¿Está bueno? ¿No es cierto? ¿No está para acá? 1,5. No me he pasado, ¿no? No, hasta la 1,5. ¿Estaba yo? Casi. Entonces, hay un montón de... A ver, piensen en la casa. Todas las personas en la casa. La mayoría puede que esté delgadito, pero no tienen varios parientes que están con su pancita así redondita. Entonces, están en riesgo. Muy bien, entonces por eso le cambiaron. Entonces, sí que sé que es impronunciable, ¿listo? Pero vamos a aprender ese, el más... Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La esteatosis no tiene inflamación, es decir, solamente hay grasita, y en este caso es bastante frecuente en jóvenes. La población general puede llegar hasta el 30%. Si tienes un paciente con diabetes mellitus, avanza hasta el 60%. Y si el paciente tiene un mal control, muchísimo más. ¿Listo? ¿Qué cosa es la NASH? Cuando ya hay inflamación. ¿Cómo sabemos que hay inflamación? Por las enzimas. Hacemos marcadores. ¿Listo? Pero ¿qué cosa? Decimos en este caso. Tenemos que buscar fibrosis. Ahorita lo vamos a ver, pero cirrosis es un diagnóstico anatomopatológico. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer un diagnóstico anatomopatológico? Habrá paciente y le saco un pedazo. Pero ¿se acuerdan que tiene todo mal porque tiene mal el hígado? Las indicaciones de biopsia hepática son precisas. Si se necesita hacer, se hace. Pero es muy útil utilizar marcadores de fibrosis que ahorita vamos a ver que se hacen con pruebas de sangre. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en este caso hay una elevación de la AL sobre la AST, pero nos va a ayudar mucho más la ecografía y vamos a tener también que en algunos casos requerir biopsia. ¿Por qué? Porque la otra opción es que ya tenga cirrosis. ¿Listo? El pacientito con problema de estatosis hepática va a ir con mayor facilidad hacia cirrosis, sobre todo si hay inflamación, y tiene mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. ¿Listo? Ya sea que sea hígado graso no alcohólico como como el que ya está inflamado. ¿Listo? Entonces, por eso es que se está tratando de tener más cuidado con los pacientitos que
Cirrosis es un tema aparte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es la cirrosis? Fibrosis. Cuando el parénquima hepático ha sido reemplazado por fibrosis y además hay nódulos de regeneración. Este es un diagnóstico anatomopato. Cuando la cirrosis no tiene síntomas, ¿listo? Generalmente el paciente no puede decir sospechamos, no sospechamos nada. Generalmente lo descubrimos por exámenes. Parece más frecuente la ecografía. Si comienza con ictericia, sangrado de las varices, encefalopatía o ascitis, ahí sí ya sabemos que estamos en una cirrosis con un mal pronóstico. Muchas enfermedades pueden llevar a cirrosis, enfermedades autoinmunes, enfermedades de la vía biliar, ¿se acuerdan que ya les dije? Los que son coledocolitiasis, todas esas. Las medicamentosas también, pero ¿cuáles son las más frecuentes? A la cabeza, el alcohol, algo muy frecuente también en nuestro país. Aquí también existen algunas toxinas que sobre todo son específicas, sobre todo para los pacientes que viven cerca de las minas. Si alguno vaya a hacer serums al costado de una mina, por favor. La hepatitis viral puede llegar hasta el 10%, sobre todo si son hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D o mezcladitas todas. ¿Listo? Y hemos dicho que el hígado, la estenosis hepática no alcohólica también es una buena causa. ¿Y a quién le va a dar eso? A las personas que están con sobrepeso y obesidad sobre todo. ¿Son un montón o no? Son un montón. Entonces, hemos dicho que el diagnóstico de cirrosis es la biopsia, pero yo puedo sospechar si es que está apareciendo cirrosis, sí, haciendo estos índices. Los más importantes, porque en mi libro hay como 5, los más importantes son estos. El APRI, donde consideramos la AST versus su normalidad con el número de plaquetas, ¿sí? Este es mucho mejor para pacientitos que ya tienen hepatitis C, ¿listo? ¿Y qué me va a decir? La probabilidad de que esté en una fibrosis inicial o una fibrosis declarada. Si tienes F4 ya, sí tienes cirrosis, ya sabes, es obvio. Este de aquí es el que nos interesa, porque cuando recién está comenzando podemos tratar de controlar la enfermedad de fondo. Este de aquí es más útil, ¿por qué? El FIB4 es fácil, ¿no es cierto? Le da la ST, las plaquetas y la LT, que lo pones nada más en la calculadora, está lento. Está tanto validado para hepatitis C como para hígado graso no alcohólico, que estos son nuestros pacientitos generalmente, sí. Y entonces lo mismo, si es que tengo ya está apareciendo fibrosis, de acuerdo a estos exámenes que son los que ya les he tomado al paciente, tengo que tener más cuidado y ser más exigente con el tratamiento, por el riesgo de que vaya a progresar en los estadios de fibrosis donde la mortalidad incrementa. ¿Entendido? Para eso existe la escala de Child, que miren ustedes con qué se hace. Bilirrubina, albúmina y el INR. ¿Listo? Algo que sí hay que tener en cuenta, que si la cirrosis ya sea citis o encefalopatía, la probabilidad de que estos pacientitos sobreviven es muy bajita. Entonces, la escala de Child realmente te dice qué probabilidad tiene el paciente de sobrevivir. Sino que si tú le vas a decir a un paciente de que el 65% de los que son de estadio C no van a estar con nosotros en los próximos 2 años, o sea, no van a llegar a su graduación, ¿ya la situación está mal o no? A eso es a lo que nos referimos. Los valores de laboratorio te pueden ayudar a identificar a estos pacientes antes de que todo se vaya a la desgracia. ¿Para qué también sirve el laboratorio? Para decirte qué tan mal está la situación, ¿no es cierto? Miren ustedes, con valores simples podemos decir qué tan peligrosa es la situación del paciente y por lo tanto también tener en cuenta que es un paciente al que vamos a tener que tratar con cuidados paliativos, salvo que le consigamos un hígado que de nuevo, sí, ya, por favor, me funden un centro de trasplante, de preferencia en el sistema nacional, es carísimo, por eso no existe en la práctica privada, ¿sí? Los costos serían estratosféricos. Eso nos queda la parte del ministerio, ¿cierto? Muy bien. ¿Con qué se puede complicar la cirrosis? Con un montón de cosas. Uno de los que nos preocupa es el síndrome hepatorenal. ¿Por qué? La vasodilatación esplácnica va a llevar a vasoconstricción renal y vamos a tener todos los problemas de la cirrosis, así y sí, elevación sérica de la creatinina, es decir, daño renal. Entonces mi pacientito va a estar mal. Pero ¿cuál es el detalle? Que el paciente no está chocado. O sea, tú dirías, pero usted nos ha dicho que se choca. No, en este caso no, el pacientito tiene una presión arterial aceptable, porque los pacientes con cirrosis tienen generalmente la presión arterial baja. ¿Sí? No, difícil que suban de 120. Entonces, tiene su presión dentro de valores normales, pero ya estamos frente a daño hepático, frente a daño renal. Moraleja, la hipotensión es un marcador de que hay daño, pero a veces hay daño sin que haya hipotensión.
¿Listo? Muy bien. Falla hepática. La falla hepática generalmente está asociada a un pacientito que no tenía ningún problema hepático. Es decir, el que viene con el hígado mal y de qué? De cualquier otra cosa. ¿Listo? Es rápida. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? El daño hepático, ¿cómo se va a medir? Todos los exámenes que les he dicho están mal. Uno u otro un poco más que el otro. Pero ¿qué es el problema? Que aparezca coagulopatía y encefalopatía. ¿Listo? Y son pacientitos que no tenían ningún problema hepático, no consumían alcohol, nada. ¿Listo? En este caso nos interesa el tiempo. Como hemos dicho, la encefalopatía es uno de los marcadores. Hiperaguda es que tiene menos de 7 días, aguda entre 7 y 21 y subaguda a los 21 días. ¿Qué significa? Si yo tengo un pacientito por cualquier otra enfermedad hospitalizado, tengo que ir vigilando cómo esté el hígado. ¿Por qué? Porque puede ser que por el propio tratamiento termine en falla hepática. ¿Sí? Hay pacientitos con falla crónica que se les puede reagudizar, o sea, no es excluyente, pero no son la mayoría de estos casos. ¿Quién se lleva el premio? Los medicamentos, ¿cierto? Los medicamentos. Y las virales son el 12% de los casos. Por eso es muy importante identificar qué tipo de hepatitis viral tiene mi paciente y darle tratamiento. Pero, por eso, obligatorio aprenderse los medicamentos que pueden causar falla hepática aguda. Primer puesto, paracetamol, que ya vimos. Qué bueno que sus pacientes sobrevivieron, los míos murieron. Una pena. Esto sí es obligatorio, jóvenes. De los antituberculosis es imperdonable la isoniazida. Si tú das isoniazida, estás en la obligación de hacer control de función hepática. Tienes que pensar que este paciente te puede hacer insuficiencia hepática. Y al primer tinte histérico que hago con la isoniazida, la quito, ¿no es cierto? Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, la rifampicina y la piracinamida también son causantes de falla hepática. ¿Me pueden, por favor, indicar cuál es el tratamiento de tuberculosis? Rifampicina, isoniazida, piracinamida. ¿Y qué tal, doctor? ¿El esquema 1 hay que vigilarlo o no? ¿Sí? ¿Ya estamos todos de acuerdo? ¿Cuál es el peor de todos y el que con mayor frecuencia te va a dar problemas? Isomía. Sí, muy bien. De los anticonvulsivantes hemos dicho fenitoína, cilovalproico y carbamazepina. Eso no es lo que le damos a todos los pacientes que convulsionan. Sí, ¿no es cierto? Muy bien. De los antibióticos, ¿cuáles son las fluoroquinolonas? Ciprofloxa. Sí. ¿Y cuáles son los macrólidos? ¿Cuáles son los macrólidos favoritos? Sufren Forever. Acitro. Sí, ¿no es cierto? Ustedes creen que es caramelo, pero no son caramelos, doctores. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Para todos los que se están tomando la citromicina como si fuera tratamiento para el resfriado. ¿Sí? No sé quién les ha enseñado eso, pero no es así. La mayor parte de resfriados son virales. ¿Para qué se toman la citromicina? Supongo que para ver si es verdad que da falla hepática, ¿no? Es que no sé, ustedes explíquenme. ¿Entendido? A eso voy. Estos medicamentos son de venta libre. Varios de estos son de venta libre en nuestro país. El paracetamol, como caramelos, ¿no? La citromicina, también, como si eso fuera, no sé, un Trident, con la misma facilidad. ¿Entendido? Vamos. Allá, en la falla hepática, ¿qué tenemos que hacer? Todas las pruebas de función hepática. Pero, ¿cuáles son las que nos importan? Primero, dentro del hemograma, que las plaquetas comiencen a caer, porque eso me va a dar coagulopatía, que hemos dicho que es una situación de severidad. Las pruebas de coagulación ya se va a ver alterado el PT. Si estoy el tiempo para hacer desnormolprastina. Primero se altera el PT, pero es porque sobre todo ha caído el fibrinógeno. ¿Puedo demostrar que ha caído el fibrinógeno? Sí. El fibrinógeno también se dosa. ¿Listo? Entonces, si tengo el TP prolongado y caído el fibrinógeno, la situación está peor. La relación nitrógeno ureico creatinina se va a incrementar. ¿Por qué? Es muy probable que también haya daño renal. El NH3 es el que me va a identificar los niveles de encefalopatía. ¿Sí? Porque hemos dicho que lo peor es que el marcador de tiempo es la encefalopatía. ¿Y qué es eso? La acumulación de amonio. Cuando hago el AGA, tengo que pedir el pH y fijarme en el lactato, porque estos son los que me van a indicar si es que mi paciente está yendo mal. Tengo que sospechar cada vez que haya falla hepática si es que no ha sido el paracetamol. Y para eso sería importante pedir un dosaje sérico de paracetamol si es que lo tienes disponible. Asociado a la falla hepática está la falla del páncreas. Generalmente vas a tener amilasa y lipasa elevadas, que es una expresión de pancreatitis. ¿De qué le dio la pancreatitis? No estoy muy segura, pero
se ha observado que si tienes falla hepática es muy frecuente que amilasa y lipasa estén elevadas. Y hay que hacer serología viral a todos los pacientes, por si acaso. No va a ser que sea una hepatitis B o una hepatitis C crónica que ha ocasionado un daño, porque esos por lo menos les puedo dar algún tipo de tratamiento etiológico. Vamos a tener hiponatremia, hipocalemia e hipofosfatemia. O sea, mi pacientito está delicadito y hay que manejarlo con cuidado. Y va a aparecer hipoglicemia, sobre todo cuando aparece hipoglicemia significa que mi pacientito también está bastante mal. O sea, mi paciente está bastante mal, ¿o no? ¿Pensás que la falla hepática es mala? Sí, ¿a cualquiera le puede dar falla hepática? Sí. ¿Cuál es la primera causa de falla hepática? Los medicamentos. ¿Cuántos medicamentos? Chuchumil, esos sí son chuchumil. Pero, ¿cuáles son los que van a aprender? Paracetamol. Los que están en la lista. ¿Cierto? ¿Ya han aprendido? Muy bien. Listo. Entonces, la falla hepática, jóvenes, tiene una mortalidad alta, sobre todo cuando no está asociada a paracetamol. Salud. La de paracetamol todavía podría ser que lo salvemos, porque sobre todo si le quito el paracetamol y luego darle el antídoto, pero los otros tienen una alta probabilidad. Entonces, falla hepática, jóvenes, ese pacientito está delicado. ¿Listo? ¿Y cuáles son los resultados desfavorables? En la que no está asociada a paracetamol, el INR. ¿Listo? ¿Este INR está bien elevado o no? Sí, entonces, por eso, el control de la coagulación es muy importante cuando hay enfermedad hepática, porque eso te va a decir qué tan mal está yendo la cosa. Y cuando está, en mi caso clínico de paracetamol, vemos que el pH está cayendo, el INR también está aumentando, incrementa la creatinina y vamos a tener un encefalograma. Muy bien, desde la clase anterior hasta esta es la evaluación. ¿Cuándo les toca evaluación a ustedes?